Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Cada vez es más frecuente escuchar sobre las emisiones de bonos temáticos como vehículos de financiación de proyectos empresariales y estatales. Figuras como los bonos sociales, los bonos verdes, bonos de género, bonos azules, entre otros, se han convertido en elementos claves en la sostenibilidad de las empresas y gobiernos y como una herramienta de financiación. ¿Pero qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué resultan tan atractivos y qué objetivo tienen? Estas y otras preguntas las trataremos de resolver en este nuevo episodio de Economicast, el podcast de Portafolio.co, en el que analizamos los temas de la coyuntura económica mundial y local. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio, y hoy me acompaña Luis Fernando Gómez, socio de la línea de auditoría y aseguramiento de BDO Colombia, con quien hablaremos sobre este importante tema y donde despejaremos las dudas al respecto. Bienvenido, Luis Fernando. Javier, muchísimas gracias, gusto en conocerte. Bueno, muchas gracias. Y Luis Fernando, comencemos, entremos en materia. Explíqueme qué es esta figura de los bonos temáticos, cómo funciona. Claro que sí. A ver, los bonos temáticos surgen, como tú bien lo decías en la introducción de esta conversación, como una alternativa de financiación que busca tener que a través de los recursos que capten las entidades a través de estos bonos se genere un impacto positivo en distintos aspectos, como puede ser el medio ambiente, la sociedad y en general la sociedad, ¿sí? Surgen como un instrumento financiero de alto interés porque mezclan estos dos objetivos deseables que tienen hoy en día las empresas, que es, por supuesto, obtener un apalancamiento financiero y, por el otro lado, generar ese impacto positivo en estos aspectos que mencionaba. Luis Fernando, ¿cuáles son? ¿Qué tipos hay? ¿Podríamos encontrarlos en qué sectores y en qué líneas? Sí. Hoy en día hemos empezado a ver una mayor diversidad de bonos temáticos. En Colombia, por allá en el año 2017, empezamos a ver a través de Bancoldex, por ejemplo, bonos verdes, pero con el paso del tiempo hemos empezado a encontrar una serie de tipos de bono. Hoy podemos hablar, por ejemplo, de bonos verdes, que como bien lo decía hace un momento, buscan generar un impacto positivo en el medio ambiente, bonos sociales, que lo que buscan es financiar proyectos que generen, externalidades positivas en la sociedad, bonos sostenibles, que podría decirse que es como un híbrido entre los bonos verdes y sociales, porque buscan, objetivos múltiples en estos ámbitos. Tenemos bonos de transición, hoy, de gran importancia y que esperamos que empiecen a ser emitidos en el país y en las locaciones cercanas, que son esos bonos que buscan, como su nombre lo dice, permitir esa transición de unas energías, contaminantes a unas energías más limpias y generar, pues, por supuesto, efectos positivos en el entorno. Tenemos bonos azules que lo que buscan es financiar actividades asociadas a la conservación de los mares, de los océanos. La semana pasada, por ejemplo, en el seno de la cumbre de cambio climático que se celebró en Glasgow, la semana pasada se anunciaba el anuncio de que el BID emitía un bono azul de una cuantía importante, que lo que buscaba era financiar proyectos para garantizar, la generación de agua potable en comunidades, pues, donde este recurso es escaso. Entonces, esos son los bonos azules. También tenemos bonos temáticos de género, que lo que buscan son financiar proyectos que busquen empoderar más a la mujer y a comunidades vulnerables, como son las comunidades LGTBI. Y tenemos también otro tipo de bonos que han sido llamados como ODS, que lo que buscan es captar recursos y dirigirlos a actividades que tengan un impacto positivo y que estén asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como ves, Javier, hoy en día tenemos una gran variedad de bonos temáticos. En Colombia, hemos visto recientemente emisiones de bonos verdes, de bonos sociales, de bonos naranja, que también, si me escapa mencionarlos, buscan incentivar actividades asociadas a la innovación, a la creatividad. Entonces, hoy tenemos esos, pero con toda seguridad mañana vamos a tener más diversidad de este tipo de bonos.
Luis Fernando, ¿y quiénes pueden acceder a estos bonos? Es decir, yo quiero apoyar o quiero entrar a colaborar, digamos, con alguno de estos proyectos. ¿Cualquier persona lo puede hacer o hay algunas características especiales para las personas que invierten en estos bonos? Si consideramos las características con las cuales se han emitido los últimos bonos en el país, que usualmente han sido canalizados a través del mercado público de valores, hoy podríamos decir que hoy como están las emisiones, están pensadas precisamente para el mercado de valores y digamos para jugadores, para inversionistas profesionales, ¿cierto? Más por la cuantía y por las características, digamos, de la duración de este tipo de instrumentos. Entonces, ha sido la característica común de las últimas emisiones a través de un informe, por ejemplo, reciente que emitía Casa de Bolsa, informaba que se han colocado más de 11, 12 emisiones en los últimos 3 años por más de 3.5 billones de pesos, que es una cuantía muy importante. Entonces, pero cuando uno miraba, digamos, las características, digamos, faciales de esos instrumentos, por las mismas características faciales, pues digamos, hoy los llamados a participar en esas colocaciones son, digamos, entidades con, digamos, que están interesadas, fondos de inversión, bancas de inversión, grandes jugadores del mercado que hoy están, digamos, interesados a financiar ese tipo de actividades y, por supuesto, diversificar el nivel de riesgo de sus portafolios. Sin embargo, es importante mencionar que hemos visto un fenómeno que nos ha parecido muy positivo y es que jugadores no exclusivos del sector financiero han empezado a emitir este tipo de bonos, lo cual es muy positivo porque también son la puerta de entrada para entidades, digamos, de menor tamaño y que puedan ingresar al mercado de valores. Entonces eso es un tema positivo y yo, digamos, que quisiera ser optimista en ese sentido de que en el futuro, por las mismas características de los bonos, pues más público pueda acceder a ellos. Luis Fernando, ¿qué debe tener en cuenta una empresa antes de emitir un bono temático? Claro, un bono temático, digamos, al adquirir esa característica, primero es, digamos, en su estructura financiera similar a un bono ordinario. Entonces, para la emisión de este tipo de instrumentos, hay una serie de requisitos que, digamos, la Superintendencia y la Bolsa de Valores de Colombia, la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia establecen, digamos, para ese tipo de emisiones de bonos ordinarios, pero adicional a esas condiciones, este tipo de bonos tiene unas características o unos requisitos especiales que tienen que ver con que es necesario que un tercero independiente, puede llamarse un auditor, un verificador, garantice, por supuesto, a los inversionistas que están interesados en esa emisión, que las características de ese bono realmente van a cumplir el objetivo para el cual se fue diseñado, ¿cierto? Entonces surge una condición adicional que usualmente se llama como un proceso de verificación o de revisión, donde ese tercero, por ejemplo BDO, llega a revisar el marco de referencia, que es un documento que normalmente va ligado al prospecto de emisión de este tipo de bonos, y verifica a la luz de unos principios, de unos referentes internacionales que se cumplan con unos lineamientos para garantizar que la emisión va a tener el efecto deseado. Estoy hablando, por ejemplo, si es un caso de un bono verde, que efectivamente los recursos sean utilizados para proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, que sean seleccionados, digamos, de manera objetiva, que se le dé un buen manejo a esos recursos y, por supuesto, que periódicamente se esté revelando información acerca del uso y de los recursos disponibles de la colocación. Y además de esa verificación, entra otro requisito que es, y está ligado con este último aspecto que menciono, y es la necesidad de estar revelando información de manera periódica, por supuesto al mercado, a los inversionistas, acerca de cómo se han venido utilizando esos recursos y los impactos que ha generado el uso de los mismos. Luis Fernando, ¿y cómo está el tema de la regulación en Colombia? ¿Cómo funciona eso? Digamos, las empresas, ¿qué requisitos necesitan? Y no solo las empresas, sino también hemos visto que los gobiernos han acudido a esta figura para proyectos de financiación. Sí, así es. Digamos, hoy contamos con la fortuna de decir que tenemos regulación propia. Entonces ya uno, digamos, en los cuerpos normativos principales de la Superintendencia Financiera, como la Circular Básica Jurídica y el Estatuto Orgánico, puede encontrarnos ya la regulación referente a este tipo de emisiones y, digamos, en todos los aspectos, desde
cuáles son los primeros pasos, qué información debe empezar a adjuntar la entidad que lo desea, que desea realizar esa misión, así como una vez realizada, qué información debe revelar. Entonces, hoy en día, y eso es un aspecto bastante importante, contamos con regulación propia. Años atrás, digamos, normalmente lo que se hacía era asimilar, digamos, buenas prácticas del mercado internacional, de entidades internacionales que emitían estándares o sugerencias sobre este tipo de emisiones, pero hoy en día ya contamos con la regulación propia, que es un aspecto muy positivo y que por supuesto va a facilitar el entendimiento de todos los interesados en este tipo de instrumentos. Estos instrumentos, ¿qué tan nuevos son? Digamos, esto se hacía antes del comienzo de esta época, de esta década. Digamos, ¿cuándo empiezan a surgir, cuándo empieza a surgir esta figura y cuándo se vuelve tan importante en la historia? En el mercado global podría uno estar hablando de comienzos de este siglo, ¿sí? O sea, empieza a cobrar mayor relevancia y como tal empiezan a ser configurados en nombre de bonos temáticos. En Colombia, digamos, la historia es un poco más reciente, podríamos estar hablando de los últimos 5 años, donde ya empezamos a ver emisiones tipificadas como de bonos temáticos. Sin embargo, digamos, históricamente las entidades han buscado, digamos, recursos a través del mercado de valores para captar, digamos, esos recursos y financiar actividades que se esperaba que tuvieran un impacto en distintos aspectos. Pero si lo miramos y tomamos en consideración ya el nombre de bonos temáticos y los empezamos a catalogar como tal y empezamos a monitorearlos con ese nombre, se podría decir que en la historia de los últimos 5 años es donde empezamos a hablar, hace 5 años empezamos a hablar de bonos temáticos en el país. Luis Fernando, ¿qué recomendación usted, por ejemplo, le da a las empresas o a las organizaciones que quieran emitir un bono temático? Hoy en día, y luego de la pandemia, se hizo más evidente la necesidad de que las empresas diseñaran estrategias de triple cuenta o ASG, como usualmente se le ha conocido, que significa considerando el tema ambiental, el tema social y el tema de gobierno. Pasamos de considerar que esa estrategia es un lujo de las empresas a decir que es necesaria para las empresas y que la invitación, digamos, es cada vez más a considerar estos temas e incorporarlos dentro de la estrategia, ¿cierto? Habiendo dicho eso, los bonos temáticos surgen, digamos, dentro de todo el tema de la sostenibilidad como un instrumento bastante interesante, por supuesto, para obtener recursos, pero con unas grandes ventajas, y es que, primero, no solo estoy financiando actividades que van a tener un efecto, que se espera que tengan un efecto positivo en los números de la compañía, sino que además van a generar unas externalidades positivas en temas, como ya lo habíamos dicho, temas ambientales, temas sociales, temas de sostenibilidad. Además, por la vocación o digamos por el plus que tienen estos bonos temáticos, se espera que en la medida en que la demanda de los mismos o que el mercado, digamos, tenga una mayor dinámica, las tasas asociadas a estos bonos sean inferiores a las de un bono ordinario. Entonces, digamos, eso es bastante interesante porque me permite, y como lo decíamos al inicio de la charla, alinear esos dos objetivos, que es, por un lado, obtener los recursos para financiar las estrategias de la empresa y por el otro, generar un impacto positivo, que como lo decía, deja de ser un tema de lujo, un tema accesorio, a ser un tema muy relevante para la continuidad de las empresas hoy en día. Luis Fernando, ¿hay algún cálculo, alguna estimación de cuánto podría llegar a mover estos instrumentos en el mercado mundial? El último, digamos que estudio que he conocido al respecto, Javier, digamos que es el estudio que sacó en meses recientes Casa de Bolsa, hablaba, y eso digamos nos permite tener una dimensión del apetito por este tipo de instrumentos, que el mercado ha colocado aproximadamente 3.5 billones de pesos en las emisiones temáticas y registró demandas por 7.8 billones, ¿sí? Digamos un poco más del doble. Entonces eso lo que deja ver es un gran potencial de este tipo de instrumentos que surgen como una alternativa de financiación o más que una alternativa de financiación, es un incentivo de financiación para que las compañías alineen esas estrategias financieras con esas estrategias ambientales, sociales y de gobierno. Entonces ese número que acabo de decir es lo que muestra es una tendencia positiva,
digamos, ese hecho de que la demanda haya sido superior a la colocación es una muy buena noticia, porque lo que deja ver es que los inversionistas tienen apetito por este tipo de instrumentos y con toda seguridad vamos a seguir hablando de bonos temáticos en los próximos años y yo la verdad quiero ser muy positivo en ese sentido y espero que el país, digamos, sea un líder en la región en ese tipo de emisiones. Precisamente, Luis Fernando, ¿cómo está la región, cómo está Latinoamérica eh, frente al panorama de los bonos temáticos? Sí, en la región ha habido jugadores que yo creo que han sido líderes en este tipo de emisiones, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil, como es el caso de México. Ellos, digamos, por supuesto, tienen unas colocaciones mucho más importantes que las que hemos tenido en el país, pero sin duda Colombia ha empezado a ganar protagonismo en este sector y digamos por su geografía, por sus características culturales, por supuesto va a ser digamos un objetivo interesante para los inversionistas para colocar este tipo de recursos, pero digamos si miramos el panorama, resaltan en la región lo que es el caso mexicano, el caso chileno y el caso de Brasil. Okay. Luis Fernando, esta tendencia, supongo yo, tiene que ver con los cambios que han venido haciendo las empresas en su transformación interna, digamos, porque pensar hace unos años en que una empresa dedicada a un sector como las finanzas iba a invertir o iba a poner iba a poner bonos sostenibles o bonos verdes, resultaba impensable. Digamos, hoy en día este panorama se puede presentar así por esos cambios que se vienen presentando. Eso genera o eso abriría la posibilidad de que existan en el futuro nuevas herramientas como estas. Digamos que esto, ¿cómo podría llegar a mejorar el panorama y mejorar, digamos, el tema empresarial? Claro, Javier, digamos, hoy en día es necesario reconocer que las empresas deben de contar con una estrategia que no desconozca su entorno, ¿sí? Que son jugadores que tienen un efecto, podría ser negativo o positivo en la sociedad y en el entorno en el cual se desarrolla. Entonces, lo primero es decir que este tipo de iniciativas lo que demuestra es que cada vez es más importante que todas las empresas mantengan alineada su estrategia financiera con esta, como decíamos, en esta triple cuenta con los temas ambientales, sociales y de gobierno. La pandemia yo creo que puso en evidencia muchas compañías que financieramente parecían sólidas, pero que ante una crisis no lo era realmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué espera uno con este tipo de iniciativas? Y no solo con el tema de bonos temáticos, sino con el tema de gobierno corporativo, con el tema de las políticas de sostenibilidad de las organizaciones, es que primero se masifique, ¿cierto? Por supuesto que esto deje de ser pensado como un lujo, como un tema muy abstracto, como un tema muy filantrópico, como a veces se piensa, sino que realmente es un tema necesario para las organizaciones que cada vez cobran más relevancia. Hoy cada vez estamos hablando más de esas estrategias ASG. Entonces, ¿qué esperaría yo en este sentido? Y es que este tema se masifique, que por supuesto el mercado cobre más dinamismo, que mayores jugadores internacionales empiecen a interesar en este tipo de instrumentos, eh, jugadores que cada vez les importa más el tema ambiental, el tema social, cómo las empresas no solo están pensando en obtener un adecuado resultado financiero, sino en además, porque ese es el gran reto, es muy bien, hay que lograr un objetivo financiero deseable, pero además que genere un efecto positivo en el entorno. Entonces, digamos, eso es un gran reto y por supuesto, digamos, una mayor exigencia para los tomadores de decisiones en las empresas, pero la verdad yo esperaría que esto se masifique y por supuesto con la masificación esto debería traer mayores beneficios y es que cada vez más empresas puedan acceder a este tipo de instrumentos, que se coloquen unas colocaciones de montos, digamos, menores, que más jugadores tomen la iniciativa de, por ejemplo, acceder por primera vez al mercado de valores, habiendo dicho esto, es necesario mencionar que la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos años ha empezado a lanzar estrategias para cada vez atraer no solo las grandes corporaciones al mercado, sino a jugadores medianos y pequeños para que tengan una fuente alternativa de financiamiento. Entonces yo diría que si bien esto es un reto importante,
yo esperaría que de la masificación que esperamos que ocurra en los próximos años vengan mayores beneficios económicos y por supuesto ambientales, sociales y de gobierno para las empresas. Luis Fernando, ya para ir cerrando, hábleme, digamos, de los beneficios que puede llegar a tener la emisión de un bono temático para una empresa. Sí, si los miramos desde el punto de vista financiero, digamos, la expectativa o comparando este tipo de instrumentos con los bonos ordinarios, digamos, lo que se espera es que este tipo de instrumentos, por supuesto por las externalidades que generan, pues tengan una tasa inferior a la que tendría un bono ordinario, ¿cierto? Pero además, y como le decía hace un momento, el tema, digamos, que yo creo que las empresas tienen que pensar es que hoy en día las organizaciones tienen que ser conscientes de que tienen una gran responsabilidad en el entorno, ¿cierto? En el entorno en el cual ellas se mueven, y para un inversionista, digamos, encontrarse con una compañía que por supuesto tiene claramente definida su estrategia ambiental, social y de gobierno, va a ser, digamos, un plus o, digamos, un factor diferenciador a la hora de comparar esta empresa con otra que opera en el mismo sector y no lo tiene. Entonces, las ventajas de este tipo de estrategias es, por supuesto, desde el punto de vista financiero, beneficios en temas de tasa, pero por el otro es que demuestra una mayor solidez, un sentido de responsabilidad de la empresa al compararla con una que, por ejemplo, no tenga definida su estrategia ESG. Luis Fernando, pues muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.